vamos a resolver el examen final ordinario de segunda vuelta de Estadística 1 aplicado el 1 de junio del año 2015. Fueron 3 preguntas. Comencemos con la primera. Nos dice: considere un vector aleatorio XY con la siguiente función de densidad conjunta de probabilidades, con parámetro θ entre -1 y 1. Entonces aquí está la fórmula. Como pueden ver, pues los valores de x y y ambos están restringidos a intervalo 0, 1. Entonces esta función de densidad conjunta es estrictamente positiva dentro del cuadrado unitario, digamos, ¿no? Pensando en su dominio, ¿no? El cuadrado unitario abierto. Nos piden obtener explícitamente la función de densidad de probabilidades de la variable aleatoria z, definida como el cociente de y entre x, ¿no? Entonces, recuerden que lo primero que hay que hacer pues es preguntarse cuál es el conjunto de valores posibles o admisibles para esta variable aleatoria z, ¿no? Entonces, de la definición de la densidad conjunta, pues tenemos que la variable aleatoria x se mueve en el intervalo abierto 0, 1, que la variable aleatoria y también. Entonces, si pensamos en todas las formas posibles que podemos calcular cocientes entre y x, ¿no? Pues llegamos rápidamente a la conclusión de que el cociente va a ser un valor estrictamente positivo, pero que se puede acercar mucho a infinito. Porque sobre todo cuando x tome valores muy cercanos a cero, pues este cociente va a tender a ser cada vez más y más grande. Por eso es que el conjunto de valores posibles para la variable aleatoria z va desde cero hasta más infinito. Entonces, para cualquier valor z minúscula estrictamente positivo, es decir, para cualquier valor z admisible para la variable aleatoria z, pues necesitamos una expresión para su función de distribución de probabilidades, que por definición pues es la probabilidad de que z sea menor o igual a z minúscula, y aquí pues simplemente sustituimos la definición de z, que es y entre x. Entonces esto es equivalente a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria y reporte un valor que sea menor o igual a z por el que reporte la variable aleatoria x, ¿no? Entonces, para poder calcular ahora esta probabilidad, que es la que nos va a definir la función de distribución de la variable aleatoria z, pues vamos a tener que considerar dos casos, ¿no? Digamos, aquí tenemos el plano XY, ¿no? Aquí está la variable aleatoria X, la variable aleatoria Y. Este es el cuadrado unitario, ¿no? En donde la densidad es estrictamente positiva. Entonces, si pensamos en que y sea menor o igual que zx, pues tenemos que analizar la recta zx, ¿no? Y ver los valores de y que están sobre o por abajo de la recta zx, que es una recta pues que pasa por el origen y que tiene pendiente z, ¿no? Entonces, vamos a considerar dos casos. En el caso en que, por ejemplo, z sea mayor que 0 y menor o igual que 1, ¿no? En ese caso tendremos una recta como de este estilo, ¿no? Porque, digamos, para que fuera pendiente exactamente igual a 1, pues tendría que ser la identidad, ¿no? Que sería esta que está aquí, bueno, un poquito más arriba. Y entonces, como necesitamos que y sea menor o igual que z por x, pues la región que había que integrar pues sería este triángulo que está aquí abajo, ¿no? Ahora, para valores de z que son mayores a 1, pues tendríamos una recta de este estilo, ¿no? Y entonces la región que queda por debajo de esta recta ya no sería un triángulo, ¿no? Sería esta región que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, pues por comodidad, pues ya saben, podemos recurrir al complemento. Entonces, en lugar de calcular el volumen encerrado en esta región, pues calculamos el volumen encerrado por este, que es un triángulo, que es más cómodo de integrar, y entonces simplemente haríamos uno menos la probabilidad de caer en esta región, ¿no? Entonces son los dos casos, cuando z es mayor que 0 y igual que 1 o cuando sea estrictamente mayor a 1. Entonces vamos caso por caso. En el caso de que z sea mayor que 0 y igual que 1, pues entonces la función de distribución, ¿no? Evaluada en z, pues va a ser el volumen encerrado entre el plano XY, ¿no? Y la densidad conjunta de probabilidades, ¿no? Entonces, que aquí estaríamos hablando de esta región. Entonces podemos abarcar toda esta región integrando x de 0 a 1, por eso son estos límites de integración, ¿no? Aquí está d de x, ¿no?
y luego a y pues integrando desde 0 hasta la recta que es zx, por eso es que quedan así los límites de integración ya con respecto a ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ya quedó planteada como integral doble, que tú ya sabes cómo resolver, tú puedes hacer los detalles y el resultado al que debes de llegar de esta integral doble pues es el que tenemos aquí en pantalla. Eso es para este caso. Y ahora nos falta el otro caso, cuando z es mayor que 1, acuérdense, ahí nos vamos a ir por el complemento, entonces ahí va a ser 1 menos una integral doble sobre esta región, ¿no? Entonces, como lo tenemos a continuación en pantalla, entonces para el caso z mayor que 1, pues va a quedar 1 menos la integral doble sobre dicha región, y bueno, tú puedes hacer los detalles y pues vas a llegar a este resultado que tenemos en pantalla. Y bueno, ambos casos, pues podemos notar que son funciones derivables de z, ¿no? Si tanto esta como esta, pues son funciones derivables de z, entonces la densidad de probabilidades de z la podemos obtener derivando la función de distribución de z que ya obtuvimos, y bueno, pues es fácil verificar calculando las derivadas correspondientes, pues que quedan estos dos casos, y pues esta es la respuesta a la pregunta número 1. Ahora, vamos con las preguntas 2 y 3. Ambas preguntas hacen uso del mismo modelo de probabilidad. Nos dice, para las siguientes dos preguntas, considere una muestra aleatoria x1 hasta xn proveniente de la siguiente función de densidad de probabilidades con parámetro desconocido θ mayor que 0. Aquí está la fórmula de la función de densidad de probabilidades con x restringida al intervalo abierto de 0 a θ. Entonces nos preguntan dos cosas. En la 2, mediante el concepto de error cuadrático promedio, determine cuál de los estimadores puntuales de θ es preferible entre el estimador de máxima verosimilitud y la transformación inyectiva del mismo que lo hace sesgado. Entonces, bueno, aquí ahorita lo vamos a verificar, pero ya de entrada nos está adelantando que el estimador de máxima verosimilitud para θ va a resultar sesgado, ¿no? Va a tener un sesgo, y bueno, pues podemos usarlo como estimador puntual de θ sabiendo que tiene sesgo, ¿no? O podemos aplicar alguna transformación inyectiva que lo haga en sesgado. Entonces así vamos a tener dos estimadores puntuales y por medio del error cuadrático promedio pues tenemos que argumentar cuál de los dos nos resulta preferible. Bien. Entonces, el modelo pues es este que ya vimos en la redacción del examen, ¿no? Entonces, pues como nos hace referencia al estimador de máxima verosimilitud, pues, lo que tenemos que hacer es obtenerlo. O sea, primero obtener la función de verosimilitud como función de θ dada una muestra observada. Pues ya sabemos que es este producto de la función de densidad valuada en la muestra, ya nada más como función de θ, y pues obtenemos esta expresión. Si hacemos una gráfica de la misma, pues claramente para valores de θ mayores que el máximo observado de la muestra, pues esta expresión es decreciente en θ, entonces por eso tiene este comportamiento. Para valores de θ que sean menores o iguales que el máximo observado, pues esta es la función constante 0, ¿no? Entonces aquí vemos que la función de verosimilitud alcanza su supremo, ¿no? Justamente en el máximo observado de la muestra. Por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud de θ es el máximo muestral, ¿no? Y como todas las observaciones, digamos, de acuerdo al modelo, ¿no?, del que se trata, está en intervalo 0 θ, pues el máximo también va a estar encerrado en el intervalo 0 θ, ¿no? Entonces, por eso es que podemos afirmar que esto como variable aleatoria, el máximo muestral, pues también se va a estar moviendo en intervalo abierto 0 θ, aunque hay que ver cuál es su función de distribución. Bueno, primero necesitamos obtener la función de distribución del modelo anterior, es decir, de este que tenemos acá. Y bueno, pues tú ya sabes que eso pues, se obtiene integrando la función de densidad, ¿no? Que en este caso pues es fácil de verificar esta integral, que obtenemos este resultado. Y luego, para obtener la función de distribución del máximo de la muestra, pues también ya sabemos que eso es la función de distribución del modelo del cual proviene la muestra elevado a la n, ¿no? Y entonces en este caso vamos a obtener el siguiente resultado.
y luego pues simplemente calculando la derivada pues obtenemos la función de densidad de probabilidades del máximo muestral, que es esta expresión que tenemos aquí en pantalla. Muy bien. Ahora, pues como nos piden verificar o calcular el error cuadrático promedio, pues eso implica calcular sesgo si lo hay y varianza, ¿no? Entonces podemos obtener una fórmula general para calcular los momentos del máximo muestral, ¿no? La esperanza del máximo muestral a la K, ¿no? Con K algún entero positivo, pues lo calculamos mediante esta integral y bueno, tú puedes hacer los detalles algebraicos y llegamos a esta expresión, ¿no? Entonces, si usamos K igual a 1, pues vamos a obtener la esperanza del máximo muestral que nos da este valor que claramente pues es estrictamente menor que teta porque 3n entre 3n más 1 pues es menor a 1, ¿no? Entonces eso implica que efectivamente, como parecía ya sugerirlo la redacción del examen, el estimador de máxima verosimilitud pues tiene sesgo. Ese sesgo hay que calcularlo, pues es simplemente la esperanza del estimador menos el parámetro que pretende estimar. Y bueno, pues es esta cantidad menos teta, pues obtenemos esta cantidad. Eso es el sesgo del estimador de máxima verosimilitud. Ahora queremos calcular la varianza con la fórmula que ya conoces desde probabilidad 1, que es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Ahí volvemos a ocupar esta fórmula que ya obtuvimos. Y bueno, pues sustituyes y obtienes este resultado. Entonces esta es la varianza del estimador de máxima verosimilitud. Y por lo tanto, el error cuadrático promedio, que ya sabemos es la varianza más el sesgo al cuadrado, pues sustituimos los resultados anteriores, este que está acá, este que está acá, bueno, obviamente este elevado al cuadrado, y llegamos a este resultado. Entonces, este es el error cuadrático promedio del estimador de máxima verosimilitud, es decir, el máximo de la muestra en este caso. Ahora bien, nos pide comparar ese estimador máxima verosimilitud versus alguna transformación inyectiva que lo haga en sesgado. Entonces, como obtuvimos que la esperanza del máximo muestral es 3n teta entre 3n más 1, pues podemos pasar esto acá multiplicando y luego meterlo dentro de la esperanza, esto igual dividiendo y meterlo dentro de la esperanza, y llegamos a que la esperanza de 3n más 1 entre 3n por el máximo muestral, pues ahora sí esto va a ser exactamente igual a teta. Entonces, simplemente definiendo, por ejemplo, un estadístico W como 3n más 1 entre 3n por el máximo muestral, pues ya nos da un estimador en sesgado, ¿no? Es decir, el sesgo aquí va a ser 0. Entonces, para calcular el error cuadrático promedio de este nuevo estimador, pues sería la varianza más el sesgo al cuadrado, pero pues el sesgo es 0, entonces en este caso el error cuadrático promedio de W coincide exactamente con la varianza de W, que ahí podemos aprovechar la fórmula de la varianza que ya teníamos, porque simplemente la varianza de esto, pues es esto elevado al cuadrado por la varianza que ya habíamos obtenido del máximo muestral. Y bueno, pues ahí tú puedes hacer los detalles algebraicos y vas a llegar a que esto es el error cuadrático promedio de este estimador en sesgado para teta. Obviamente este estimador ya no es el de máxima verosimilitud, este es el que es de máxima verosimilitud, es el máximo muestral solito. Aquí por andarle corrigiendo el sesgo, pues este ya no es de máxima verosimilitud, pero bueno, pues nos piden compararlo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es comparar justamente el error cuadrático promedio del máximo muestral, del estimado de máxima verosimilitud, contra el error cuadrático promedio de este otro estimador puntual de teta. Y bueno, al hacer con 7 obtenemos esta cantidad que es mayor a 1 para cualquier entero positivo n, y eso implica que el error cuadrático promedio del estimador máximo verosimilitud es siempre mayor al error cuadrático promedio de W, y por lo tanto pues preferimos el que tiene el menor error cuadrático promedio, es decir, preferimos a W o W, como le quieras llamar. Bien, y la última pregunta del examen nos dice: utilizando la distribución de probabilidad del estadístico suficiente minimal para teta, obtenga explícitamente un intervalo de confianza 100 gamma por ciento para teta que sea de longitud mínima para un valor dado gamma entre 0 y 1. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues primero usamos, es fácil aplicar aquí el teorema de Lehmann-Scheffé y darse cuenta que el máximo muestral es el estimador suficientemente
minimal para teta, ¿no? Es un estadístico suficiente minimal para teta. Entonces, y ocupando un resultado anterior, ya tenemos la fórmula general para la función de distribución de este estadístico, el máximo muestral, que es de esta forma, ¿no? Y bueno, pues esto visto ya nada más como función de teta para un valor fijo de t, pues es una función decreciente de teta. Entonces vimos un teorema que nos dice que entonces para encontrar el intervalo de confianza basta encontrar dos valores teta i y teta i menor que teta s, tales que se cumplan estas dos condiciones, ¿no? Que la probabilidad de que el estadístico suficiente minimal sea menor o igual que t, dado un valor de teta s sea igual a gamma 1, y la probabilidad de que t sea mayor o igual que t, dado ese valor teta sub i que buscamos, sea igual a un valor gamma 2. La única restricción para gamma 1 y gamma 2 es que sean mayores o iguales que 0 y estrictamente menores a un medio, ¿no? Y entonces ya con esto, pues si encuentras esos valores teta y teta sub s, está garantizado, eso lo vimos en un teorema, que el intervalo teta i a teta sub s es un intervalo de confianza 100 por 1 menos gamma 1 menos gamma 2% para teta, ¿no? Entonces, en este caso, pues aplicando la función de distribución que obtuvimos para el máximo muestral, ¿no? Pues simplemente tenemos que igualar, ¿no? T a la 3n entre teta s a la 3n a igualarlo con gamma 1, de ahí despejamos teta sub s y ya lo obtenemos, ¿no? Y lo mismo para el otro caso, aquí como es teta mayor igual que t, es simplemente 1 menos, ¿no? Por complemento y por ser continua, ¿no? Entonces es 1 menos esto igualado a gamma 2 y de ahí despejamos teta y obtenemos teta sub i, ¿no? Entonces, para un valor observado, digamos, si ya tenemos el máximo muestral observado, ¿no? A partir de la muestra aleatoria observada, pues entonces este intervalo, es decir, aquí poniendo el máximo muestral, entonces se convierte en esto, este es el extremo superior, este es el extremo inferior. Este intervalo está garantizado que es un intervalo de confianza 100 por 1 menos gamma 2% para teta. Ahora, nosotros nos pidieron en el examen un intervalo de 100 gamma por ciento para un gamma dado. Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es que ese gamma que me dan en el examen sea igual a 1 menos gamma 1 menos gamma 2, ¿no? Como lo tenemos aquí. De aquí podemos despejar 1 menos gamma 2 y nos queda que eso es igual a gamma más gamma 1. Entonces, por eso lo que tenemos aquí como 1 menos gamma 2, pues lo vamos a reescribir como gamma más gamma 1. Entonces, ahora ese intervalo se ve de esta forma, ¿no? Y es válido para cualquier gamma 1 que sea mayor o igual que 0 y no puede pasar de 1 menos gamma, ¿no? Para que sí logremos que dentro del intervalo atrape una probabilidad gamma, ¿no? Entonces va a haber muchos intervalos de confianza para cada valor gamma 1, entonces nos piden por eso el de longitud mínima, y pues la longitud de este intervalo pues es su extremo superior menos su extremo inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que calculamos aquí, la longitud del intervalo, ¿no? Y entonces tenemos que analizar las distintas longitudes de los intervalos para gamma 1 variando entre 0 y 1 menos gamma. Esto visto como función de gamma 1, pues es una función derivable de gamma 1. Si calculas la derivada, te vas a dar cuenta que esta derivada siempre es negativa, lo que implica que esta función de longitud como función de gamma 1 es decreciente en gamma 1. Entonces, si queremos el intervalo de longitud mínima, pues escogemos el máximo valor posible para gamma 1, que es 1 menos gamma. Entonces, en el intervalo anterior que ya habíamos obtenido, donde está gamma 1, ponemos 1, perdón, el de acá, ponemos 1 menos gamma, ¿no? Entonces aquí al poner 1 menos gamma se cancelan y entonces ya nada más me va a quedar el máximo. Entonces nos queda así y en el otro caso, pues nos va a quedar esta cantidad, ¿no? Entonces esto que obtenemos aquí, pues ya es un intervalo de confianza 100 gamma por ciento para teta de longitud mínima como se pidió en el examen.